catequistas, un saludo para todos ustedes, ¿verdad? Porque este va a ser un tema especialmente para ustedes, que hablan mucho en el catecismo de los mandamientos, ¿verdad? Y también un saludo para ahí algunos hermanos que en la semana estuvimos por aquí en Chicago, recibiendo un curso, ¿verdad? Por la hermana Juncal de España, recibiendo el libro del Éxodo, ¿verdad? Entonces, en esto pues vamos a hablar, pues, decía, vamos pues a empezar acerca de lo que vamos a hablar de los 10 mandamientos, pero para entrar a los 10 mandamientos, vamos a tener que echar un vistazo pues al Evangelio de Marcos, que esto nos va a llevar pues, ¿dónde vamos a estar ubicados nosotros? Si estamos hablando ahora del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, porque en la Biblia, tanto como católicos como hermanos separados, ¿verdad? Hermanos separados, sabemos de que hay dos alianzas, ¿verdad? Dos alianzas. Solamente los que no admiten que hay dos alianzas, pues son por ahí los testigos de Jehová, ¿verdad? O también ya sean los hebreos, ¿verdad? Porque los hebreos, como ellos venimos de ellos, ¿no? Ellos nomás tienen pues una alianza, ¿verdad? Y que ellos nomás tienen pues 39 libros, ¿verdad? Entonces, ellos nomás tienen pues los mandamientos del Antiguo Testamento, pero como nosotros somos cristianos, ¿verdad? Somos cristianos, sabemos de que no hay solamente una alianza. Si vino Jesús, es porque sabemos de que hay otra alianza. ¿Qué quiere decir con esto? De que la segunda alianza tiene que superar a la primera. Y la primera alianza que se habló en el Antiguo Testamento, que se habló para un pueblo, ¿verdad? Para un pueblo rebelde, ¿verdad? Y vamos a ver también dónde estableció esta alianza. Entonces, hay que entender esto, ¿por qué Jesús viene a cambiar ciertos mandamientos, ¿verdad? Les digo que no es la iglesia, Jesús cambió ciertos mandamientos. ¿Por qué los cambió Jesús? Porque el pueblo de Israel estaba empezando a tener una congregación o una religión. Entonces, por eso este pueblo que sale de Egipto es un pueblo esclavo, es un pueblo que, más bien de como decirlo en las parejas, viene de la esclavitud y es un pueblo salvaje, ¿verdad? Es un pueblo salvaje. Entonces, por eso Dios cuando le habla a Moisés y cuando Moisés le dice a Dios también, que es un pueblo, ¿verdad? De corazón duro, ¿verdad? Entonces, por eso, al empezar, Dios va a hablarles en esas palabras, en esas 10 palabras. Pero, les digo, vamos a ver qué es lo que dice Jesús en Marcos capítulo 2, del 18 al 28, ¿verdad? Al 28. Y de allí no voy a explicar tanto, ¿verdad? Pero de allí voy a dejar un poquito para que vayamos entendiendo qué es lo que Jesús viene a decir. Entonces vamos a ver aquí lo que dice Jesús en Marcos 2, del 18 y siguiente. Dice, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Después vendrán días en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie conoce un remiendo del paño sin tundir un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del paño viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventará los pellejos y se echarán a perder, tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?
palabra del Señor. Bueno, de aquí vamos a acabar. No vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que Jesús viene a hablar ahora? ¿Qué es lo que Jesús viene ahora? Esto de los fariseos, de los grupos que había en aquellos tiempos, en tiempos de Jesús, miren que son buenos para entender ahorita los hermanos separados, por qué nos cuestionan, ¿verdad? Por qué nos preguntan, y por qué a veces nosotros, católicos, un poquito por allí, que andamos por ahí un poquito a medias, ¿verdad? No sabemos dónde andamos, a veces los cuestionan, y como son católicos nomás, o somos católicos de misa y olla, o a veces ni de misa y olla, ¿no? A veces somos católicos parturientos, ¿verdad? ¿Por qué católicos parturientos? ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia cuando nos nace, ¿verdad? Entonces, y por ahí, pues, hay unos por ahí que dicen que son también católicos de la triple B, ¿verdad? Dicen por ahí de que la triple B es bautismo, ¿verdad? Es también, velorio, ¿verdad? Entonces, y por allí, nosotros no tenemos que ser así como los hermanos separados llegan a la casa y como no sabemos nada, sabemos todo lo del mundo, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, como ahora miren, vamos a pedir mucho a Dios para que estas elecciones también en México sean las mejores, pues, ¿no? Y que Dios nos mande, pues, un presidente mejor para nuestro país también, para que trabaje mucho por el bien de la comunidad, ¿no? Entonces, le decía, ¿qué hay aquí lo de Jesús? Lo de Jesús, ¿por qué en aquellos tiempos, por qué a Jesús lo cuestionan? Cierto punto hay que entenderlo de que es bien de que a Jesús lo cuestionen para ver de que también a nosotros podemos responder cuando alguien nos pregunta una cosa, así como a los catequistas, ¿verdad? Cuando los niños nos preguntan, ¿verdad? Que si la manzana que comió Adán y Eva era verde o era roja, o que si por ahí ciertas cosas de que los niños preguntan que si el árbol era chico o era grande, ¿no? A veces el catequista pues a veces no sabe qué responder, ¿verdad? Entonces le dice pues que no era manzana, que era una pera, ¿verdad? Pero a veces no sabemos dar la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay aquí? Cuando los fariseos, ¿verdad? Los fariseos aquí a Jesús lo van a cuestionar acerca de qué? Acerca del ayuno, fíjense, del ayuno. Y está hablando acerca del ayuno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que ya habían arrestado a Juan el Bautista, pues había días de que en el año el pueblo hebreo tenía ayuno dos veces por semana, ¿no? Eso también nos lo cuenta Lucas, capítulo 18, ¿no? Cuando habla el fariseo el puritano. ¿Qué habla aquí de que dice que están haciendo ayuno los fariseos, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan? Pero ve Jesús de que la pregunta que le hacen estos hombres, son preguntas de que no están refiriéndose a lo que Jesús está haciendo. ¿Por qué? Porque desde antes del versículo 15 vemos el problema, el problema de que no quieren o no aceptan de que Jesús se acepte con pecadores, o sea, con los publicanos. ¿Por qué? Porque es cuando llama a Leví. Desde el versículo 15 está el problema. ¿Por qué? Porque Jesús está en casa de ¿quién? De Leví, del publicano, del que va a ser el nuevo apóstol, que va a ser Mateo, ¿verdad? Entonces, ahí empieza, lo critican a Jesús, que Jesús esté con pecadores, ¿verdad? Esté con pecadores. Pero aquí Jesús, respondiéndoles, ¿verdad? Le responde no lo que ellos vienen. Le responde Jesús con otras palabras, ¿verdad? Con otras palabras, diciéndoles Jesús de que mientras esté el novio, ¿verdad? Mientras esté el novio, no pueden ayunar nadie, ¿verdad? No pueden ayunar, nadie. Entonces, hace una pregunta tan importante allí: ¿quiénes eran mejores? ¿Los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, o los discípulos de Jesús? Porque supuestamente aquí hay tres grupos, ¿verdad? Que se tienen que rifar cuál es el mejor, pero como se crean mejores los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ellos están diciendo que sí cumplen la ley, pero Jesús está diciendo aquí que la ley que están poniendo esos no es tan importante. ¿Por qué? Porque Él es el novio, no Juan, ¿verdad? Porque los discípulos de Juan pensaban de que Juan era el novio, ¿verdad? Era el novio que habla también en el Antiguo Testamento, pero Jesús está hablando aquí que Jesús es el novio. Entonces mientras esté el novio, no pueden estar ayunando. Después, cuando Él se vaya, ¿verdad? Cuando Él se vaya, sí van a ayunar, porque ya no lo van a tener. Entonces, por eso dice que Él pone pues como una boda. Mientras está el novio,
los invitados no pueden ayunar. Entonces, pero ¿qué habla aquí Jesús más adelante también? Habla acerca también de que nadie pone pues, o nadie remienda un paño viejo, ¿verdad? Con un pedazo de tela nueva. ¿Por qué? Porque dice de que al fin cuando se cose se va a echar a perder la tela nueva con el paño viejo. Entonces pone también otra también de que el vino nuevo, ¿verdad? En pieles viejas. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las enseñanzas que ahora Jesús viene hablando ahora? Que Jesús viene hablando que si nosotros nos quedamos con el vino nuevo, ¿verdad? O nos quedamos con el vino viejo, o si queremos el paño viejo, tenemos que echarle pues vino viejo. Pero si queremos el vino nuevo, tenemos que echarle pues en pieles nuevas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es Jesús. Jesús es el vino nuevo. Y esto es en los mandamientos. ¿En cuáles mandamientos yo me tengo que basar? En los mandamientos del Antiguo Testamento, del Decálogo que habla en Éxodo 20, o los mandamientos que Jesús va a venir a cambiar, ¿verdad? Porque Jesús va a cambiar 4 mandamientos. Entonces, y empieza el problema desde el versículo 23 también, que habla que dice que sucedió también que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Entonces luego empiezan también de que para ellos también el día sábado es sagrado, ¿verdad? Es sagrado porque eso lo dice el Antiguo Testamento en el Decálogo. Pero hay que ver aquí. Si nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque los hermanos separados, evangélicos, pentecostales, o ya sea bautistas, luteranos, habla mucho pues de que son cristianos y que no somos cristianos, pero vamos a ver de verdad quién son los cristianos. Si ellos dicen que son cristianos, pues tienen que basarse a la ley del Nuevo Testamento, no a la ley del Antiguo Testamento. Por eso hay que entender de que hay 2 leyes, hay 2 alianzas. Si no entendemos las 2 alianzas, primeramente, lo demás es más fácil. Por eso hay tanto grupo separado de la iglesia, tanto católico, ¿verdad? Tanto católico dormilón, tanto católico que anda por ahí pajareando, que no sabe dónde está, anda como por ahí como las ranas, que no saben si están en el agua o están en la tierra, o no saben también como la India María, no saben si son de aquí o si son de allá. ¿Por qué? Porque hay católicos de todos, ¿verdad? Hay católicos, pero no tenemos que ser católicos firmes. Y esto Jesús nos viene a decir, si aceptamos el vino nuevo, tenemos que aceptar las pieles nuevas en esto mismo, en el Evangelio. Y Jesús es lo que va a cambiar. Lo que en el Antiguo Testamento el pueblo entendía, el pueblo hebreo, desde sus orígenes, tanto aprendió a vivir así que eran sin duda, eran ellos que durante los siglos, ellos, al imaginar que su Dios, para el pueblo hebreo, al imaginar que su Dios no pudo menos, vincularse con el precepto, pues, de menos que de vida, que no entendían ese Dios que era misericordia. Por eso muchos de ellos, pues, digo los hebreos, empezaron a entender de que era un Dios furioso, ¿verdad? O era un Dios justiciero. ¿Y cómo lograrlo? ¿Por qué? Porque le decía, esto Dios lo va a dar, pues, en el monte Sinaí. O sea, el pueblo era incapaz, era incapaz, pues, de entender las leyes. ¿Y cómo se le iban a dar a un pueblo salvaje esas leyes? Si esas leyes no las conocía, no sabía qué eran las leyes. Pongámosle ahorita un ejemplo, como un pueblo donde viven presidentes o dictadores, se puede decir, ¿no? No conocen de leyes, o conocen las leyes que les pusieron. ¿Por qué? Porque mucha gente es un poco decir en ese punto de que al presidente tienen que solamente obedecerlo. Entonces, es un pueblo que vive como esclavizado, ¿no? Esclavizado. Y esto pasa de cuando un pueblo vive esclavizado, pues hay mucha esclavitud con los gobiernos, ¿no? Mucha esclavitud. Y esto es lo que a Dios no le gusta. Entonces, por eso, ¿de qué? El escenario, ¿dónde va a ser? Va a ser, le decía, en el Sinaí. Y el protagonista, ¿quién va a ser? Pues va a ser Moisés. Entonces, por eso
Por eso vamos a ver aquí, fíjense, decorado aquí, que él mismo, antes de ser llamado, antes de que llegue pues el monte Sinaí, Dios lo llama en una zarza ardiendo. Entonces, por eso, en el libro del Éxodo, que es en el Shemot, que es el Shemot, que es donde dice los nombres, es donde habla pues Dios a Moisés en el capítulo 3, y que le dice Dios a Moisés con esas palabras: yo soy Yahvé. Con esas palabras le designa pues, le revela pues el pronombre a Moisés, no nombre, hay que entenderlo, pronombre, no nombre, porque Dios no podía dar su nombre. Él decía de que yo soy el que soy, o sea, decía yo soy el pasado, el presente, el futuro, que Dios le quería dar al pueblo, para que no entendiera tanto como los otros que tenía. Entonces, ¿por qué entender esto de los 10 mandamientos? De los 10 mandamientos. Entender en que aquella comunidad de los hebreos, ¿cómo entendían a ese Dios justiciero? En eso mismo, en la realidad, fíjense también, ellos mismos tenían como ese Dios sanguinario. Así parece, fíjense, que ellos entendían mucho de los textos sagrados. Entonces ahora bien, si volvemos un poquito a esto del tema a que me quiero referir, esto mismo me tengo que ver ahora en la Iglesia Católica. Y esto va a ser tanto como para hermanos pentecostales, evangélicos, y como también para hermanos sabatistas, ¿verdad? Porque ¿quién fundó estos grupos, no? ¿Quién fundó estos grupos? ¿Si los fundó Jesús o fueron fundados por Jesús? Entonces, desde el principio tenemos que ver nosotros como católicos. Si eso al tener una comunidad, primeramente Jesús es lo que va a formar una nueva comunidad. Y es por eso que va a llamar una iglesia, ¿verdad? Una iglesia, y es lo que le dice Mateo 18, que le dice a Pedro, ¿verdad? Le dice a Pedro: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Mi iglesia. Entonces, al empezar aquí, Jesús no habla en plural, sino que habla en singular, ¿no? Simplemente le dice: ahí te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. Entonces, ¿qué hay aquí? Jesús no dice en plural. ¿Por qué? Porque si Jesús haya dicho en plural, haya dicho: tú eres Pedro, y sobre estas piedras que son los demás apóstoles, ¿verdad? Para que tú, Pedro, no te quedes tan solito, ¿verdad? Todos van a ser mis iglesias. Cada quien va a hacer las iglesias, y no le van a poner nombre, ¿verdad? Ahora, el que van a dejar entre comillas, que cada quien le ponga el nombre que quiere, pero ellos van a ser encargados, ¿no? No, aquí Jesús simplemente le dice que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso mismo Jesús está dándole a Pedro algo que también en el Antiguo Testamento le ha dado también a un rey, también dándole también las llaves del reino, ¿verdad? Dándole las llaves también del reino. O sea, una persona que pueda entrar en el reino, ahí también Jesús se la da también a Pedro. Y esto mismo, ¿qué hay aquí desde este problema? De que si Jesús hace una promesa, y que promete estar con su iglesia todos los días, fíjense, todos los días, y más aparte la protege. ¿Por qué? Porque dice él, en la segunda parte, dice: los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, ¿verdad? No prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué vemos aquí? También, que si Jesús dice: y ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella, desde el principio, desde Adán y Eva, vemos en el Génesis, cuando Dios les dice a Adán y a Eva: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero no pueden comer, ¿verdad? No pueden comer de los árboles de medio del jardín, donde están pues del bien y del mal, ¿no? Esto es de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por eso aquí, ¿qué pasa aquí cuando Jesús hace pues su iglesia? Jesús le hace una promesa, que ni los poderes del infierno. Pero cuando Adán y Eva pecaron, fue porque no quisieron obedecer a Dios. Y aquí Jesús, que hace una promesa, quiere estar con su iglesia.
hasta el fin hasta el fin de la historia. Y por eso nos preguntamos ahora, ¿qué le preguntaríamos como a Elena G. de White, ¿no? Que fundó, ¿verdad? Que fundó su organización, ¿verdad? Que primeramente el fundador, ¿verdad? Fue William Miller.